La inflación está en aumento y debe ser o no debe ser causa de preocupación, Luis Miguel. El tema es de estas cosas que probablemente quienes nos están escuchando, amas de casa, digan, ¿cómo hasta ahorita empiezan a hablar de inflación si yo tengo un rato yendo al súper notando que algo está pasando? Claro. Lo cierto es que la inflación, para empezar, vuelve a ser tema de conversación en los hogares porque algunos de los bienes de referencia están subiendo mucho más de lo que normalmente estábamos acostumbrados. Los datos de marzo nos dicen la inflación anualizada es de 4.5%, que es muy alta para los estándares a los que estamos acostumbrados. Hay que decirlo, y justo antes del corte, quienes tengan más años dirán, a ver, inflación la que me tocó vivir en los 80s, claro, pues fue 150%, o incluso en tiempos de López Portillo, más de 30%. Pero también hay que decir que no se pasa del 0 al 50 de un día para otro. Hay como ciertas cosas que empiezan a pasar. ¿Cuáles son los bienes que explican la inflación en este momento? Por un lado está el limón y el tomate, que corresponden son productos agrícolas que hay veces suben y hay veces bajan. Podemos no tomarlos tan en serio, pero tenemos gas doméstico y gasolina, que eso reflejan, lo comentábamos hace 15 días, un incremento en los precios internacionales que tenemos que vivir como consumidores. Y hay otro bien que aparece en la lista que nos da INEGI, que es bien interesante, boletos de avión. Hay que recordar que una de las razones por las que la inflación fue tan baja a lo largo del año pasado es que la economía no estaba creciendo o estaba cayendo. Entonces, pues simplemente los precios caen cuando una economía está cayendo. Entonces, una parte de la inflación que vamos a vivir este año tiene que ver con reactivación. En la medida en que empieza a haber demanda, suben los precios. ¿Por qué debe preocupar la inflación? Yo diría, quien tiene dinero en el banco, que es un pagaré bancario, pues si hace cuentas ya está pagando intereses negativos ese pagaré bancario. Claro. Si el banco te paga entre 4% menos impuestos, pues prácticamente ni la inflación te la compensa. Estás perdiendo dinero. Del otro lado, preocupa la inflación o debe preocupar porque mucho del gasto público tiene que ver con el costo del dinero. Me explico, el gobierno es el mayor tomador de deuda en mercados. Entonces, para muchos planes de gobierno, incluyendo lo que hablamos hace rato de por qué no le puede dar becas a niños, etcétera, tiene que ver con recursos escasos. Si la inflación sube, muy probablemente el gobierno tenga que tomar créditos a tasas más altas y por tanto tiene menos recursos para las cosas que son necesarias. Un factor, los economistas dicen, la inflación siempre tiene factores estructurales, está subiendo el precio del petróleo, impacta, digamos, de lleno. Pero hay otra cosa que es muy importante, que son expectativas. Si la gente cree que las cosas van a subir, de alguna manera, perdón la metáfora, es como si vacunara contra la inflación futura y sube sus precios. Entonces genera... Porque la gente empieza a comprar lo que cree que va a ser más caro mañana. Totalmente. Entonces, en atención a los que nos están escuchando, es decir, por lo pronto, más que preocuparse, hay que ocuparse, hay que estar atentos con lo que está pasando. No es un problema grave comparado con otros momentos que hemos vivido, pero, digamos, va a ser un año, 2021, donde la inflación, el aumento de los precios va a ser un tema de conversación de una manera que no lo fue en 2020 o en 2019. Es correcto. Sí, Félix. ¿Qué medidas puede tomar el Banco de México para contrarrestar este incremento de la inflación, Luis Miguel? Del libro de texto es subir las tasas. El problema con subir las tasas es que le metes freno a la actividad económica. Entonces, digamos,
lo que es bueno para combatir la inflación es malo para la recuperación económica. Por eso le tienen digamos, por eso hay tan poco entusiasmo para subir tasas. No es una decisión fácil. El otro aspecto de política pública son precios de gasolina, que como decía, en la medida que está subiendo en Texas la gasolina, si no subiera en México es que le estamos metiendo un subsidio. Y también, otra vez, para volver al tema de los niños, escuelas, etcétera, como país preferimos que el gobierno apoye los precios de la gasolina o apoye a los niños que se están quedando sin ir a la escuela. En Estados Unidos hay lugares donde ya llegó a más de $4 el galón de la gasolina en Estados Unidos. $4. Nomás quiero recordar, porque gente como Paola o como Félix, que son millennials, pues tal vez no recuerdan aquí los datos, pero miren, durante el sexenio del señor Gustavo Díaz Ordaz, la inflación anual era del 2.76. Después llegó un presidente populista y la inflación se fue al 14.9 anual en promedio. Después llegó otro más populista y lo dejó en el, aquí estoy buscándolo, en el 33.2, con un desastre subsecuente que ya no se pudo controlar y la inflación anual llegó en promedio al 83% con Miguel de la Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque la historia demuestra que los gobiernos populistas, tarde o temprano, generan condiciones adversas a la economía y la experiencia en México, los dos últimos grandes populistas nos dejaron en la quiebra. Ahora, hay quien dice que este gobierno es populista, pero que se maneja con criterios archineoliberales, porque cuida la deuda, etcétera, etcétera. Pero Luis Miguel, tarde o temprano, este gobierno va a tener que endeudarse o subir los impuestos. Hay un tema que hay que reconocerle al gobierno. Hasta ahora ha sido muy disciplinado en lo que tiene que ver con gasto frente a ingresos públicos. ¿Cierto? En buena medida no han crecido casi los ingresos públicos, a pesar de que el SAT ha hecho buen trabajo, pero el presidente, en eso sí, lo digo con todas las letras, ha hecho la tarea de decir, si yo no tengo más ingresos, no tengo derecho a gastar más. Es neoliberal, no, es neoliberal. Bueno, es de Hayek, es de la escuela de austriaca de la economía. Sí, y también yo diría, es austero de convicción. Y eso sí, claro, me parece, hemos dicho con frecuencia muchas cosas de él que no nos gustan. A mí, en este contexto, que él personalmente sea austero, me parece que está bien, comparado con lo que vivimos en otros sexenios. Claro. Sin embargo, un país no puede ser tan austero en época de crisis. Tiene que aprender a pedir prestado con inteligencia para poder desarrollar la economía, ¿no? Y escoger bien dónde gastar. Me parece que sacrificar algunos proyectos esenciales para mantener vivo un disparate como Dos Bocas, pues francamente, vamos a decir que los frutos de la austeridad están mal empleados. Y con el tope de 2 millones de producción de barriles diarios, no se va jamás a usar el potencial de esa refinería ni de las demás. A ver, Marco. Hay diferentes focos amarillos que se están tornando rojos en la economía. Uno de ellos es que no está caminando bien la economía. Pensábamos que en el 2021 íbamos a empezar a crecer, pero más o menos en el primer trimestre pareciera ser que es un trimestre perdido. No me incluyas en ese club. Cuando dices pensamos, no todos que hemos sabido. Yo pienso. Al menos, por otro lado, vemos que no crecen los ingresos públicos y sí está creciendo las presiones de gasto. El presidente acaba de anunciar la ampliación del apoyo a los adultos mayores y eso va a ser una presión descomunal sobre el gasto público y no hay de dónde agarrar. Ya están anunciando la posibilidad de una reforma fiscal y valdría la pena pensar hasta dónde tienen los márgenes. Creo que se les está calentando al gobierno la economía y no están entendiendo pues que no hay condiciones para que crezca sanamente y que se generen los impuestos por el mismo crecimiento
que se debería dar en condiciones sanas, digamos. Una Es sola la un solo reforma com- fiscal tanto por ingresos como el gasto. Se tienen que ver las dos cosas, Paola. Exacto. Yo le quería preguntar a Luis Miguel, porque obviamente lo que presentó el precio internacional del petróleo dentro del periodo es lo que ha hecho que aumente el gas LP y la gasolina para el consumidor final. Mi pregunta es, ¿eso es parte también del rezago que se tiene por tener nosotros una injerencia importante dentro de lo que es establecer? O sea, ¿a qué se debe ese incremento internacional? ¿Es la presión de las empresas energéticas? No, el mercado, tuvimos precios muy bajos de petróleo en el mundo en 2020. Conforme se va reactivando la economía, suben los precios. Claro. Sé que en la 4T les preocupa mucho que importemos gasolina. Más grave que importar gasolina es producirla muy cara. En este momento, la gasolina importada es más barata con todo y el traslado y los impuestos que lo que producimos. En parte porque tenemos refinerías muy poco productivas, muy caras. Entonces, Bien. en buena medida necesitamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.